llevaba una mochila. Y al abrir la puerta me dio con ella en la cara, me rozó la cara. Monté en el cuarto vagón, se cerraron las puertas, he hecho andar en, no sé, unos 20 metros, cosas así, 2 segundos. Llego a la estación de Atocha y al llegar a Atocha veo que el tren de la vía 2 está parado. Entonces, pues claro, corrí para coger el tren y efectivamente no me dio tiempo de ir a ninguna puerta, sino a la última puerta. Fue montarme, agarrarme y se oyó pipi, pero el pipi no se cerraron las puertas. Todo apuntaba a que era ETA, pero efectivamente no había datos concluyentes que avalaran esa teoría. Incluso las propias declaraciones de los políticos condenados a los atentados también enviaban a la confusión. En este momento la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos, atender a las víctimas y a sus familias. Se están coordinando todos los responsables de los distintos servicios para la seguridad y para la atención a las víctimas. Y yo lo único que noté, como iba agarrada de la barra, fue como una descarga eléctrica, como, no sé cómo decirte, yo me quedé pegada a la barra, la descarga me entraba por los pies y me subía y a la vez de que me salía por la cabeza, me salía por la mano. El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Son ya más de un centenar de personas muertas y muchos más heridos. Cientos de familias a las que el luto les ha llegado hoy sin avisar. Miles que están viviendo horas de inquietud y de incertidumbre. Y ya fue cuando giré la cabeza a la derecha y me vino una bocanada de olor a pólvora, a plástico, quemado. Y le dije a mi colega, digo, oye, esto tiene que ser una bomba porque huele a pólvora. Ante una barbarie incalificable cometida por un grupo de asesinos que quiere imponer su voluntad a una sociedad libre a base de bombas. Es un acto que repugna cualquier conciencia. Es como si te quedaras sin alma, sin cuerpo. Es una sensación de dolor, no sientes nada, no oyes nada. La imagen me viene poco a poco, en cámara lenta, en blanco y negro. Y en ese momento lo que piensa del sentimiento que tengo es un sentimiento de despedirme, o sea, es de querer ver a mi familia, porque yo creía que iba a morir. Realmente cuando ETA atenta, cada vez que ETA ha atentado y atenta, se rompe en 1000 pedazos el corazón de los vascos y vascas. Mi primer pensamiento en aquellos momentos fue para mi madre, la verdad que sí.
Pensé que se iba a quedar sola. No se me olvidará en la vida cuando el director general de la policía fue uno de los primeros en llegar a la escena del atentado y empieza a describirme lo que estaba viendo, tanto horror y tanto dramatismo. Recuerdo cuando me lo está describiendo para que yo a su vez se lo pudiese transmitir al presidente del gobierno, y me dice: ministro, espera un momento, me voy a quitar el abrigo porque voy a tapar a una mujer que está muriendo. Pues angustia, ¿no? Horror y piensas en la gente, ¿no? Lo primero que piensas es si hay un vagón que ha estallado, pues tiene que haber mucha gente muerta, ¿no? Y entonces es eso, piensas en la gente dentro del vagón, la gente que intenta salir, pues horror, angustia, una sensación espantosa, vamos, espantosa. Luego además inmediatamente empezaron a llegar las noticias de otros estallidos, de otras bombas, ¿no? Con lo cual realmente hubo un momento en que casi era pánico lo que sentía, ¿no? Llamé al gobierno, logré hablar con el ministro poco después y pues tampoco sabía mucho. Claro, es que es verdad que en esos momentos al final se entera más rápido quizá las propias emisoras de radio, las televisiones, que los propios fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? En primer lugar, lo queremos dejar absolutamente claro. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Hasta que me sacaron de allí, yo no es que sea el mejor católico del mundo, pero soy. Y entonces yo lo único que hacía era rezar y pensar que me moría. No van a quedar sin castigo. Puedo asegurarles que España acabará con esta lacra asesina del terrorismo. A partir de ahí es como si la vida te vuelve otra vez. Empiezas a ver con claridad, empiezas a respirar y empiezas como a vivir, ¿no? A reaccionar. Vuestro rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación y confía en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la justicia y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan. Entre tanto seguían diciendo que bomba, porque claro, veías correr como a los de Samur y todo, que estaban poniendo, porque estaban sacando a la gente y dejaban a todo el mundo y todo el mundo corría, porque te imaginabas de que eso iba a estallar otra vez, de que iba, yo qué sé, de que iba a pasar. Yo ya me imaginaba que se caía la estación, los policías y todo eso corrían, que tú no veas, ¿no? Y tenía mucho miedo, hasta que, bueno, ya me enteré de los otros atentados que hubo en Atocha y ya, pues también tuve bastante miedo en cuestión de que la policía de SAMUR, asistencia, pues vinieran tarde. Llegaron SAMUR, llegó la Policía Nacional, la Policía Municipal, entraron, yo llamaba a los sanitarios, ¿no? Por favor, atenderme, ¿no? Que, por favor. Yo me miraba y yo decía, yo no tengo sangre, y tengo las piernas, y tengo las manos, incluso nos subíamos los pantalones para verlos. Y yo le decía al chaval, digo, sí, tú tienes todo y yo también. Yo no me lo imaginaba, ¿no? De tener todo ya lo que había visto en el andén, ¿no? Digamos que ahí ya los dos sentados nos empezamos a mirar. Y yo le decía, digo, oye, ¿tú me ves? ¿Tengo todo? Y yo le decía, tengo las orejas. Estás ahí, estaba inmóvil en un principio. No sentía mi pierna izquierda, no sabía cómo estaba, veía, no notaba nada, yo lo que temía que me hubiera cortado la pierna, que hubiera tenido algo, ¿no? De repente, pues un dolor tremendo, intenso, ¿no? Y como que te alegras, ¿no? O sea, una cosa para ver que te alegras de una cosa que te duele, ¿no? Pero si te duele es que está ahí, ¿no? Estando en el polideportivo venía mucha gente ofreciéndote el teléfono para que llamaras. Y yo decía mi nombre, mi edad y ¿habéis llamado a mi familia? Entonces mi mujer ya estaba en el 12 de octubre, aunque no sabía cómo estaba, conseguí hablar con una compañera suya y le dije, intenta hablar con mi mujer y mis hijas y solamente le tienes que decir que estoy vivo y entero. Mi hermano hizo una cosa, llegó a la cama y enseguida que me fue me destapó la sábana, pues a ver si tenía las piernas, porque tenía una pierna doblada.
Y él lo primero que hizo, antes de besarme y antes de... fue quitarme la sábana a ver si tenía la pierna o lo que tenía, ¿no? Y ya él vio y ya pues bueno, ¿no? Según me ha contado mi mujer, bueno, ese día, pues lo típico, pone la televisión, a desayunar con los niños, y entonces de repente las imágenes. Atentado, tal, en Atocha, el Pozo. Me dijo ver las imágenes, pregunta a su madre qué creo que está pasando, ¿no? No te preocupes, papá va en ese tren. Dice, no, papá va en otro tren. Entonces, mi hijo pues sabía que iba en ese tren. Yo creo que nos equivocaríamos si nos concentrásemos mucho en pensar que es un acto terrorista en España, como si fuese algo aislado. Frente a lo que la gente cree, los atentados más importantes, Al-Qaeda los ha tratado de llevar a cabo en Francia, que es su enemigo favorito. Pero no lo ha conseguido. Recordemos el secuestro del avión que iba a ser estrellado en París, recordemos la explosión en Estrasburgo con la catedral en un día especialmente señalado. Sencillamente, atentados de Al-Qaeda fueron detenidos a tiempo en otros estados europeos. Madrid, que es una capital más de las europeas, no fue capaz de llegar a tiempo y el atentado se convirtió en la masacre que finalmente fue. La amenaza terrorista en Europa es muy significativa. La amenaza a Europa, y en concreto a España, es aún muy considerable. Es probable que seamos testigos de otro atentado terrorista en los próximos meses. Tendrás con el permiso de Alá un regalo que no será de palabras. Y aunque nuestros hermanos no nos han pedido que te lo hagamos, nosotros nos hemos quedado en este mundo para hacértelo en persona, con el permiso de Alá Todopoderoso. Nuestros hermanos han jurado ofrecerte este regalo, un regalo que no olvidarás en el nombre de Alá Todopoderoso. Los terroristas hablan de la violencia en términos positivos. Y esto es algo no islámico. El Islam no mira la violencia como algo positivo, sino que la observa solamente en caso de necesidad. Esto es, que en caso de necesidad es posible el combate. España es el primer país de Europa donde los terroristas islamistas consiguen completar con éxito los planes para cometer un atentado terrorista, pero no es el primer lugar de Europa donde lo intentan. Lo habían intentado antes en Francia, lo habían intentado antes en Gran Bretaña, lo habían intentado antes en algún otro país más. Esta operación no fue un atentado suicida. Estaba muy bien organizada. Y es más complicado llevar a cabo una operación como esta que hacer un atentado suicida. Ellos pudieron volar por los aires en 10 o 13 estaciones, suicidándose. Esto fue mucho más complicado. Y desde el punto de vista profesional, esto fue mucho mejor organizado y mejor hecho. Porque no hay otra solución, ni otro camino para echarlos sino el asesinato y la guerra santa en el camino de Alá Todopoderoso. Y que cada uno haga lo que pueda, según sus fuerzas. Se nos dijo por activa y por pasiva que era una consecuencia de Irak, que era un acto que entraba en la lógica de Irak y que saliendo de Irak España quedaría fuera de riesgo, fuera de peligro. Hoy sabemos que mintieron quienes dijeron eso y que la lógica de Irak ni mucho menos es suficiente para entender lo que pasó el 11M. Uno de los primeros datos objetivos con que contaron las fuerzas de seguridad del Estado para averiguar la autoría de los atentados fue la localización de una furgoneta en las cercanías de la estación de Alcalá de Henares. Fue un vecino de la zona que alertó de ese vehículo a la policía, y una vez que registraron el vehículo encontraron varios detonadores y una cinta con versos del Corán en las que alentaban a la lucha contra el infiel.
Consideran que están defendiendo el Islam al realizar este tipo de acciones violentas, porque piensan que el Islam está siendo agredido, cosa que habría que discutir a gran escala y ver a gran escala si hay algo de cierto en ello. En mi opinión, no hay tal cosa. La existencia de un desafío islamista a escala planetaria no es algo que yo o el señor Pérez o el señor Smith en Inglaterra pueda aceptar o negar. Es algo que los islamistas proclaman. Cuando yo era niño, en Damasco, aprendíamos que había una conspiración contra nosotros, una conspiración colonialista anglo-francesa contra los árabes. Tras la fundación del Estado de Israel, esta idea de la conspiración se desarrolló hasta convertirse en una conspiración cristiano-judía contra el Islam. De modo que en Damasco lo aprendíamos así. Las teorías conspirativas eran muy populares y eran una parte integral del adoctrinamiento de estos grupos. Ahora la conspiración se debe en un primer término a que ellos se sienten atacados, no solo hoy en día por los Estados Unidos. En el pasado se sintieron atacados por los británicos, por los franceses, etc. El mundo hoy se divide en dos. Bush acertó cuando dijo, o con nosotros o con el terrorismo. O sea, o con las cruzadas o con el Islam. Bush hoy en día está el primero en la fila, avanzando con una cruz enorme. Y yo aseguro por Alá Todopoderoso que todo aquel que vaya tras Bush en sus planes es un apóstata de la religión de Mahoma. Y este es uno de los principios más claros en el Corán y en la vida y hechos del profeta. La posesión de la verdad, el hecho de hablar en nombre de la verdad, lleva a la oposición política a usar las mismas armas, de modo que cada uno dice, la voluntad divina no es eso, la voluntad divina es lo que digo yo. Los terroristas colocaron en los trenes de Madrid un total de 13 artefactos explosivos. 10 de ellos hicieron explosión, 2 fueron detonados por los técnicos en desactivación de explosivos de la Policía Nacional y un único fue desactivado, que fue la clave para que permitió posteriores investigaciones y detenciones de los autores de la masacre. A las 2 de la mañana entró una llamada de la sala de operaciones del 091, en la cual se nos comunica que la comisaría de Puente de Vallecas y entre los enseres que provenían de la estación del Pozo, pertenecientes a los usuarios que viajaban en ese tren, hay una bolsa que contiene en su interior un teléfono móvil, unos cables y una bolsa, una masa extraña. A continuación establecemos un pequeño dispositivo de traslado, un operativo. El trayecto duró poco, unos 10 minutos aproximadamente, y nos encontramos en el parque de Azorín, que era un parque pues amplio que reunía condiciones para poder montar un dispositivo de seguridad idóneo para intentar abordar lo que es la desactivación de la bomba. Fue una decisión personal, no se me puso ningún impedimento y decido realizarlo así porque ese día fue tremendo, fue terrible. Estuvimos todo el día en los trenes
Yo personalmente, como el resto de los compañeros, vimos a los muertos, yo estuve con ellos y había que hacer algo, había que dar la cara, en este caso al límite, y así lo decidí. Yo el traje de protección no lo utilicé porque en este caso entendí que no me iba a servir prácticamente para nada, puesto que cuando se trabaja en contacto directo con el artefacto, si se produce la explosión, en realidad no sirve para nada. Por la mente se te pasan muchas cosas, ¿no? Sabes que puede pasar lo peor, y concretamente ese día yo me encomendé a Dios. La actuación del operario del TEDAS no fue la habitual, no siguió un procedimiento normal. Pero gracias a eso se pudo abrir la puerta a nuevas investigaciones. De hecho, fue la clave para avanzar en las primeras pistas claras. A través de complejos dispositivos tecnológicos, la policía, cuando tuvo en su poder la tarjeta que estaba en la bomba desactivada, logró recomponer el historial de esa tarjeta, es decir, conocer las llamadas realizadas desde esa tarjeta y a dónde iban a parar. Es en ese momento cuando ya los agentes conocieron quién había adquirido la tarjeta, a quién y cuándo. La primera investigación que se inicia a través de la tarjeta nos lleva al locutorio de Leganés, donde aparece como uno de los titulares un individuo de nombre Yamal Zugan, que una vez consultados antecedentes se ve que había sido investigado anteriormente ahora en la propia Comisaría General de Información. Los árabes son 250 millones de personas y Osama Bin Laden, con todas sus organizaciones, como máximo representa a 30.000 o 40.000. Creo que hay una gran diferencia entre estos y la mayoría de los ciudadanos árabes y musulmanes que se sacrifican todos los días, de la mañana a la noche, para conseguir un pedazo de pan para sus hijos. ¿Quién te ha ayudado a colocar las bombas? ¿Cuántos formabais el comando? De los 36 detenidos implicados en la trama de los atentados del 11M, 30 de ellos tienen nacionalidad marroquí. هذوك الناس اللي دعموهم يعني باش يتزودوا يعني في المدن الداخليه المغرب كامل يعني نزلوا في المدن الشمال باش يقدر يهرب ترى كيدير الخطه ديالو غدا غادي يصبح على برا فهمت صافي كيمول كدا هو في الوطن غادي ¿Qué te ha podido o tú te has podido llegar a escuchar? Hay algunos religiosos que dicen, no, tenemos que hacer esto, matarse la gente, matar a este, hacer, por ejemplo, intentar hacer, ¿sabes? Hacer algo. ¿Tú esto lo has escuchado? Sí. ¿Dónde? Aquí, en todos los sitios. Y la televisión, por ejemplo. La televisión lo dice, que hay que hacer... Sí. ¿Qué televisión? Solamente lo pasan en la televisión, por ejemplo. Lo pasan en la televisión. Intifada y eso... Prepárate para entrar en el paraíso. El paraíso está abierto ahora. Quien quiera entrar en el paraíso para no vivir en la miseria, solo tiene que entregarse al martirio. Le recibirán en el paraíso 70 huríes vírgenes y no solo una novia. Mira, te digo una cosa. Si no pagan los americanos, y los israelíes de Palestina en esta zona de Golfo, si no se van de ahí, nunca se terminan problemas.
Y por eso, hermanos, se os han abierto las puertas del paraíso. Renunciad a esta vida, a permanecer en ella humillados. Oh mi pueblo, para ir al paraíso no os quedéis en esta vida de humillación. Los humillados no entrarán al paraíso. El paraíso está vedado a los sumisos. Los ciudadanos en los países árabes nunca pueden criticar a sus gobernantes. No pueden cambiar a sus gobernantes. No pueden expresar sus opiniones con libertad. No pueden llevar a cabo una vida normal sin represión, sin ser espiados, sin ser perseguidos con la excusa de la seguridad, lejos del miedo y del terror que llena los corazones y los cerebros de todos los ciudadanos árabes, por la brutalidad del gobernante hacia ellos, por la estrechez a que les somete. En el mundo árabe tenemos una lucha en dos frentes. El primero contra los déspotas árabes y el segundo contra los extremistas. Además, tenemos algunas deudas históricas pendientes con Occidente que tienen su origen en la época colonial. Es para hacer atención a otros países. Miren lo que pasó en Madrid, los árabes que ha hecho en Madrid, y luego lo van a hacer a otro país, por ejemplo, a Francia un día, o que Francia que no ha mandado ni militares ni nada, y lo van a hacer otra vez. ¿Eso sí o no? ¿Y por qué lo van a hacer? No, por ejemplo, siempre hacen atención, siempre recuerdan a otros países que no hacen más daño a los musulmanes, por ejemplo, a los árabes. A los extremistas islámicos podemos ayudarles a hacer avanzar sus ideas, animándoles a ser moderados, a integrarse en la corriente política mayoritaria y a participar en el proceso electoral. Pero aquí hay una doble lucha, en mi lucha personal. Que por una parte haya un proceso electoral verdadero y poder convencerlos para participar en este proceso democrático. ¿Por qué no se suicidaron los terroristas del 11 de marzo? Fundamentalmente porque no les hacía falta, les bastaba con dejar las mochilas y marcharse. Probablemente también necesitaban seguir vivos para seguir cometiendo atentados. Probablemente hubo algún intento más, ¿no?, contra el AVE. Nosotros recibimos una llamada de un operario de la línea AVE y nos avisa de que hay un cable que sale de la vía y que aproximadamente tiene una longitud de unos 300 metros y ya se pierde. En ese momento mandamos una pareja de servicio para que compruebe que efectivamente puede ser algo peligroso o algo perjudicial para la seguridad pública. En ese momento la cortamos con una cizalla la alambrada que protege a la línea. Una vez que corto la malla esta, y bueno, yo detecto o veo o me creo en ese momento que es un explosivo, lo que pudiera suceder ahí, pues es un momento bastante difícil. El suponer que podía venir un tren cargado con personas, sobre todo niños y mujeres, y que pudiera explosionar. Trabajar con profesionalidad y además que sea rápido. Avisar al TEDA rápido, parar la línea del AVE rápido y efectuar todo el trabajo lo más rápidamente posible para no alterar y para no modificar mucho el comportamiento de todos los pueblos que están cercanos a esa línea AVE, para no crear sensación de inseguridad. Un tiempo después, relativamente muy corto tiempo después, se desplazan aquí un equipo con perros detectores de explosivos y dos componentes del TEDAS. Pues cuando llegamos aquí nos entrevistamos con el teniente, jefe de intervención, y nos comunica lo que hay, que él ha visto que probablemente, según él, era un artefacto explosivo. Decidimos, al ver la zona, asegurarnos de que no había otro artefacto, por seguridad nuestra. Hay una cosa en el pensamiento, yo creo que en ese momento no piensas nada, no se piensa nada, no llega a ser miedo, no llega a ser nada, hay mucha tensión, la boca se te queda muy seca, es lo único que sé. En el momento, pues un poco que el perro limpió toda la primera zona y llegó al paquete y se sentó, ya sabíamos positivamente que había un explosivo, entonces ya sabíamos que estábamos trabajando con
como un explosivo, ¿no? Era una bolsa de plástico de una tienda de una gran superficie. De esa estaba oculta, intentando estar oculta en la vía del tren, en la propia vía, y de ahí salía un cable, tenía positivo y negativo, y atravesaba lo que es el perímetro de seguridad que tiene el AVE. El AVE tiene una valla metálica y atravesaba esa valla metálica y se perdía en 300 metros. Al final del cable estaban pelados las puntas para poner un dispositivo de reactivación para hacerlo explotar. Pepe. ¿El blanco? PSOE. ¿Por qué eligieron España? ¿Por qué eligieron ese momento? Este era un atentado diseñado de manera meticulosa y pormenorizada para conseguir una serie de efectos. No fue aleatorio ni la ejecución, ni cómo aparecieron las pruebas, ni la fecha elegida pocos días antes de unas elecciones generales. Los atentados fueron especialmente diseñados para golpear antes de las elecciones, para que estos pudieran influir en el resultado de las urnas. Yo creo que las elecciones sufrieron un cambio profundo producido por los atentados. Después del 11 de marzo, no creo que los españoles de repente se pusieran de rodillas ante los terroristas y forzaran la elección de un gobierno que fuera a conceder a los terroristas en sus pretensiones en Irak o acceder al chantaje de Osama Bin Laden. Naturalmente, los terroristas han pretendido atribuirse este tanto, presumiendo que ellos hicieron cambiar el resultado y afirmando que tras el ataque, el nuevo gobierno anunció su voluntad de retirar sus fuerzas de Irak. Si esto fuera cierto, sería una victoria parcial y momentánea para los terroristas. En los barrios en los que ocurrieron los atentados de la parte de Atocha, Santa Eugenia y Vallecas y por ahí, en algunos barrios se llegó al 65% de voto para el partido ganador, cosa que no había ocurrido en ninguna parte ni ha vuelto a ocurrir ni con anterioridad. Yo creo que había una tendencia muy fuerte al cambio en nuestra sociedad y que las encuestas de las últimas semanas venían atestiguando esa tendencia al cambio, ¿no? Eran más los ciudadanos que querían cambiar que aquellos que querían continuar, ¿no? Y yo creo que el atentado lo que hace es acelerar esa tendencia, acentuarla, ¿no? Y digo que Zapatero ha sido inteligente. Y siempre lo repito, Zapatero ha sido inteligente cuando llamó a sus soldados a salir de Irak. Este hecho fue motivo de júbilo para un enorme número de musulmanes. Y todos están seguros de que España se ha puesto a salvo de estas operaciones de violencia y de terrorismo. Que lo que la sociedad democrática no puede tolerar es que los terroristas impongan su agenda, ni sus objetivos, ni sus discusiones. Eso es lo que no podemos tolerar. Los atentados fueron especialmente diseñados para golpear antes de las elecciones, para que estos pudieran influir en el resultado de las urnas. Yo creo que las elecciones sufrieron un cambio profundo producido por los atentados. Hay peligro terrorista. Un peligro siempre presente. Y debemos tener en cuenta que todos los atentados que se realizan no son más que parte de una gran estrategia. Sí, seguimos siendo objetivo del terrorismo islamista, porque en los últimos meses ha habido, hace un par de meses, detenciones masivas y sigue habiendo detenciones masivas de células completas, de grupos completos que se estaban preparando para atentar contra la Audiencia Nacional, por ejemplo.
Ahora ya no hay tropas españolas en Irak, pero claro, volvemos a lo de antes. Si no hay tropas españolas en Irak, siempre pueden argumentar que las hay en Afganistán. Y si no las hay en Afganistán, pueden decir que España ocupa indebidamente Ceuta y Melilla. Y si no es Ceuta y Melilla, pueden decir otra cosa cualquiera. Sobre el cadáver del cineasta asesinado Van Gogh, había un mensaje en el que estaba escrito: Europa, ha llegado tu hora. El que lo escribió, que es marroquí, se llama Mohamed Bouyeri. No dijo: Holanda, ha llegado tu hora, sino Europa. Hay europeos que piensan que la lucha contra Al-Qaeda y los movimientos yihadistas es un combate entre Estados Unidos y el Islam, y que nosotros, los europeos, no tenemos nada que ver en ello. Y el 11M ha desmentido eso. في دين الله التواب في دين الله التواب هبوا يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب أنغام الأمل الجذاب وأعدوا للكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرا وأعدوا للكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرا وخذي من كل أعادينا أفئدة حمرا ورقا أفئدة حمرا ورقا هبوا يا أصحاب فلقد فتح الله الباب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب. Mi temor es que en España todavía haya demasiados ciudadanos que sigan pensando que la amenaza del terrorismo islamista acabó con los atentados del 11 de marzo, que acabó con la salida de las tropas españolas de Irak. La amenaza que tenemos sigue existiendo, es real, no es solo nuestra, la compartimos con el conjunto de países europeos, con el conjunto del mundo occidental y con el conjunto de la comunidad internacional. Los terroristas usan las tecnologías del siglo XXI para dirigir un mensaje del siglo XIV. Y son capaces de hacer esto utilizando móviles, teléfonos vía satélite. Al-Zarqawi está usando teléfonos vía satélite. Usan tecnología cinematográfica, cámaras, videocámaras, están usando Internet. Realmente usan cualquier cosa a su alcance para luchar por su causa. Para muchos jóvenes, no necesariamente terroristas, pero sí para muchos jóvenes musulmanes, Osama Bin Laden es el nuevo Saladino. Él ha humillado a los Estados Unidos y está intentando humillar a los dos, a los Estados Unidos y a Occidente en general. Se les ha fugado a los americanos y nadie sabe dónde.
El terrorismo puede ser combatido de tres modos diferentes. El primero es la lucha antiterrorista operacional o táctica, yendo detrás de las células, planeando y preparando ataques. El segundo es antiterrorismo estratégico, cambiando el medio, estando seguros de que la gente tiene conocimientos de terrorismo y no lo respaldan. El tercer modo de actuación es poniendo fin a los conflictos que producen terroristas. Dos días después del atentado, la policía española, tras recibir una llamada de aviso, halla en una papelera cercana a la mezquita de la M30 una cinta de vídeo, en la que un portavoz de Al-Qaeda en Europa reivindica los atentados del 11M. En nombre de Dios Todopoderoso, dijo Dios, luchad contra ellos y Dios les dará su merecido, les humillará y les vencerá, y así curará los sentimientos de un pueblo creyente. Gracias a Dios Todopoderoso, el que ayuda en la victoria a sus fieles y alaba a sus soldados, derroca a los infieles él solo. Reivindicamos nuestra responsabilidad por el ataque que hizo que Madrid temblase, y esto sucede 2 años y medio después de las 2 operaciones benditas de Washington y Nueva York. Esta es la respuesta a vuestra complicidad con los grupos de asesinos mundiales y por seguir los pasos de Bush y sus colaboradores. ¿Es aquí donde viven los pintores, por favor? ¿Los pintores? En nombre de Alá, el clemente y misericordioso. Alabado sea Alá, cuya promesa se cumple y auxilia a sus siervos. Y venció él solo a todos los infieles, el cual ha estrechado sus lazos con sus muyahidines. Y nuestro profeta Mahoma, Dios le bendiga y le salve, después de que el jefe del ejército anunciase la apertura de su mandato con más resistencia de sus fieles. Las brigadas de Al-Mufti y Ansar al-Qaeda han tomado la resolución de seguir la senda del yihad y la resistencia contra todos aquellos que matan en nombre de la lucha contra el terrorismo. Por ello, han decidido que las brigadas que se encuentran en Al-Ándalus actúen para que salgan sus tropas de la tierra de los musulmanes de manera inmediata. Cuando ofrecemos nuestras almas, es para establecer un Estado islámico, para que cese el miedo o la injusticia hacia los musulmanes, y también para vengar la sangre de los musulmanes en Palestina y en todas partes, y que se establezca el Estado islámico en la península arábiga, y que de aquí salgan las nuevas conquistas islámicas, como salieron en los tiempos del profeta. Los vecinos de la zona, los que habían desalojado, no contaban cómo les oían rezar, chillar, gritar en nombre de Alá. Venga, preparados, ¿Sigue la situación? Tenemos 2 terroristas localizados. Uno ha escapado por la carretera que se me robó. Vamos a entrar al patio interior y vamos a tomar posiciones. اللهم افتح لنا ابواب بسم الله الرحمن الرحيم ولم يولد يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله Entreguen las armas, salgan desnudos y con las manos en alto. لا اله الا الله
consiguieron de lleno su objetivo, que era, primero, que hubiera un cambio de orientación política general y segundo, consiguieron que la nueva orientación política retirase las tropas de Irak a toda velocidad. Yo creo que sí, que el éxito fue 100%. ¿Qué más pudimos hacer? ¿Dónde pudimos actuar para haberlo evitado? Y la verdad es que encontrar una respuesta a eso es muy difícil. El retirarnos de Irak fue celebrado por los islamistas como un gran éxito. Y esa celebración debería llevar a nuestros actuales gobernantes a pensar un poco qué están haciendo y cuál es el efecto. Desde luego, la reacción española no va a desalentar nuevos atentados, sino todo lo contrario, va a animar nuevos atentados en el futuro inmediato. Pero esa imagen te viene un día y ¿por qué viene? ¿Y por qué le puedes ver? Estás leyendo un periódico, estás en un parque, estás corriendo por ahí y te viene a la cabeza. El psiquiatra no le encuentra explicación. Es así. Es aprender a vivir con ello, es la frase, aprender a vivir con ellos siempre. Aquellos hombres quisieron preparar la respuesta del día del juicio. Lo sacó de sus casas la fe en Alá y el deseo de seguir al profeta Mahoma. Sabían que el aluvión de excusas que les presentaban otros árabes no iba con ellos en absoluto. ¿Cómo iban a creerlos si el Al-Ándalus se perdió hace 5 siglos y no ha vuelto? El Islam es solo una religión, una fe, y se debe separar la religión y la política. Esta separación es una idea fundamental. Y la tolerancia, como dicen los europeos, es algo importantísimo. Pero cuidado, no puede haber tolerancia con la violencia. No se puede ser tolerante con quien reclama que el Islam sea religión y política a la vez. El Islam no es religión y Estado a la vez, es solo religión. Por tanto, hay que defender la libertad religiosa. En España tenemos una constitución que ampara la libertad religiosa. Cada español y cada ciudadano español tiene derecho a ejercer y a tener las convicciones religiosas que quiera, y a predicarlas, y a discutirlas, y a hablarlas, y a compartirlas. Pero eso tiene un límite, como el resto de nuestras libertades, que es nuestra Constitución y nuestros valores. Y ese límite no podemos permitir que se sobrepase, ni en la democracia española ni en ninguna democracia se permite. A mi hija mayor le ha afectado muchísimo, porque ella también cogía esa línea de tren para ir a Villaverde Alto. Ella está estudiando integración social y entonces le afectó tanto porque decía, ella está integrando a niños gitanos, marroquíes y tal, y entonces decía que los 2 últimos años de su vida, pues como que lo hubiera perdido, porque claro, si ella intentaba integrar a gente así y luego resulta que le iban a salir unos terroristas, pues que no le merecía la pena. Si les proporcionamos un sistema democrático, podremos educarlos democráticamente. Yo estoy contra los discursos restrictivos. Creo que se debe educar a la gente en todos los aspectos políticos e intelectuales y animarlos a participar en el proceso político pacífico. Yo no creo, estoy en contra de quienes piensan que el árabe o el musulmán están por naturaleza apasionados por la violencia o por el extremismo. Cuando te encuentras a alguien de rasgos árabes, es complicado. Es complicado estar a su lado. No por nada en especial, no porque él pueda hacer o no hacer algo. Es complicado estar. A mí personalmente no me gusta estar. Pero es complicado aprender a vivir con ellos. La verdad que todavía, te digo la verdad, no le he encontrado la explicación. Sé que son gente fanática, pero no sé cómo decirte, nunca he sido racista, ni soy ahora racista. Pero muchas veces ya piensas y dices, ¿por qué? ¿De qué ha valido que mueran tantas personas? Bueno, la gente musulmana, los árabes, islamistas, todo esto, es una cosa curiosa, no sé si la pasa a más gente o no, pero yo no siento hacia ellos odio.
no, o sea, yo veo a alguien musulmán y no lo rechazo. Y me quedo diciendo, joder, este tío, ¿no? Que estos que han metido la bomba. No sé. ¿Se pudo evitar el 11M? Yo creo que sí.